Buenos días, amados hermanos. Ah, Llevamos tiempo ya sin vernos. Hace un año dijo alguien por ahí. Bien, vamos a abrir la palabra del Señor. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Vamos a estar trabajando un rato, disertando un poco sobre los versículos 5 al 9 de Efesios capítulo 6. Efesios 6. Y en la sintonía de los mensajes que hasta aquí se han trabajado durante estos domingos, hoy continuamos entonces con un asunto que tiene que ver con trabajo. Hoy vamos a hablar de trabajo y cree mejor que empezar el año hablando acerca de esto, ¿verdad? Que no es un castigo, que es una bendición que Dios a nosotros nos provee, pero cómo nosotros debemos someternos a ciertas autoridades y en este caso también a la autoridad laboral. Entonces, dice Efesios capítulo 6 versos 5 al 9 de la siguiente forma: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Verso 9: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Padre, te rogamos, Señor, por tu palabra en esta mañana, que puedas, Señor, obrar en nuestros corazones, conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor, y nuestras vidas sean impactadas, Señor, por tu mensaje en esta mañana. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y por esta preciosa oportunidad que tenemos de empezar el año, Señor, glorificando tu santo nombre juntos en comunión. Gracias, eterno Señor. Amén. Bien, estimados hermanos, el sermón en esta mañana se titula Siervos y amos, pero sería algo más bien así como un mensaje a los siervos y un mensaje a los amos. Sin embargo, como acabamos de ver en la lectura que hicimos hace un momento, de los versículos que leímos, ¿cuántos versos se dedica a hablar de los siervos y cuántos se toma Pablo a hablar acerca de los amos? Entonces hay una buena proporción, ¿verdad? De los versículos 6, 7 y 8 está hablando de los siervos. Y solo el verso 9 es dedicado a hablar de los amos y muy escuetamente. Pero esto no se fije un poco en que, bueno, no se está fijando mucho en la atención que están recibiendo los siervos por parte de sus amos, sino más bien habla un poco de la composición social de la iglesia en su momento, porque esto nos deja ver cómo estaba mayormente formada la iglesia allí, por hombres que son siervos, por hombres que son esclavos, por hombres que son domésticos en algunas de las casas y se deben a algunos amos y uno que otro amo dentro de la iglesia. Particularmente no cambia en nuestros días esto mismo, ¿no? Claro, ya no hablamos de esclavos en nuestros tiempos, no hablamos de esta forma, de esta palabra, no la usamos para referirnos al trabajo, aunque a veces decimos que trabajamos como esclavos, ¿verdad? Pero ¿cuántos amos hay entre nosotros? ¿Cuántos empleadores hay entre nosotros? Digamos que la proporción no es la misma, ¿verdad? Entre los que somos empleados y los empleadores. Entonces, Pablo refiere estas palabras a una iglesia en la cual ha venido tratando una serie de asuntos, como desde el capítulo 5, en donde les dice Pablo: sed imitadores de Dios como hijos amados. Y después en el verso 21 en adelante empieza a tratar un asunto de someteos los unos a los otros, por lo cual un mensaje que está determinado aquí es a unos siervos que son creyentes y además a unos amos que son creyentes.
Pero no así el caso en todas las situaciones en donde probablemente nosotros que estamos acá podemos trasladar este mensaje de siervos, de esclavos a nosotros en nuestros días como empleados, ¿verdad? Am, pero que no necesariamente los jefes sean creyentes, ¿verdad? No sé cuántos tienen de pronto la dicha de que sus jefes sean creyentes. El silencio es bastante perturbador. No, mentiras. Pero es esto lo que está sucediendo aquí. Pablo por eso va a referir estas palabras en mayor medida a quiénes, a los siervos, a los siervos. Sin olvidar y sin ignorar de todas formas de quién todos, independiente de la posición social que ocupemos, de quién somos siervos. Igualmente siervos de Cristo. El Señor expresó estas palabras en el Evangelio muchas veces hablando de siervos. Ustedes son mis siervos, ustedes son mis amigos, también usó este término, pero en una forma de referirse, no en un grado de equidad, de que somos iguales a Él, sino en una forma en la que Él dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo, ¿verdad? De todas formas, el Señor siempre usó la palabra siervos. Y qué mejor manera que dar el ejemplo que Él nos dio acerca de servicio, que Él de camino a la cruz, que Él encarnándose entre los hombres para mostrarnos cómo hacer las cosas, para mostrarnos cómo vivir santa y piadosamente. Entonces, aquí lo que tenemos al frente hoy es una exhortación extensa, más decía hace un momento, a los siervos que a los amos, por la misma composición social. O sea que no hay un asunto acá de que creo que la Biblia no está siendo equitativa, no está dando equidad, porque está hablando más de los siervos, porque está hablando más de ellos, de los esclavos, que de los amos. ¿No? ¿Por qué no les dicen nada a los amos? Casi. Y esto nos habla mucho acerca del asunto. Y también porque hay un mensaje que puede brillar en nuestros días al respecto, y es que se está hablando de esclavitud. Y uno diría, en nuestros días, en nuestro contexto, por nuestra cosmovisión actual, uno diría, hablar acerca de esclavitud en nuestros días es feo. ¿Sí? Qué terrible hablar de esto. Y uno diría, bueno, ¿por qué la Biblia no condena la esclavitud aquí? ¿O por qué no se está diciendo algo en contra de la esclavitud? Por el contrario, Pablo está dando una serie de pautas acerca de cómo deben comportarse los esclavos, cómo deben comportarse los siervos. Dentro de la estratificación de los esclavos o de los siervos en la antigüedad, habían varias clases de siervos, varias clases de esclavos. Algunos tenían cierta libertad, ciertas libertades, otros eran de lo más bajo, de lo más raso que había, de forma tal que eran tratados como posesiones, como objetos, de forma que usted podía contar un cerdito, dos cerditos, el esclavo, y podía seguir contando, porque eran posesiones. Esa era la forma en la que en la antigüedad se hablaba de los esclavos, como objetos. Ahora uno diría, bueno, qué terrible, y la verdad es que es así, qué terrible, pero la esclavitud viene por causa del pecado, por causa de los hombres. Pero también es una oportunidad preciosa y valiosa en la que Pablo no está diciendo, incitando aquí a los esclavos y a los siervos a que se emancipen contra sus amos, para que se levanten contra sus empleadores, sino todo lo contrario, sino para que muestren a Cristo a través de su servicio y de su entrega. Y eso es lo que vamos a examinar en esta mañana. Entonces no es una exhortación a emanciparse de sus amos, pero sí da una orientación de cómo debemos o cómo los esclavos debían comportarse frente a sus amos. De todas formas, en 1 Corintios, en el capítulo 7, 21, Pablo da una orientación acerca de que alguno es esclavo, conociendo al Señor es esclavo, procure de alguna forma hacerse libre. Alguno ya conoció el evangelio siendo libre, sepan que son esclavos de Jesucristo, de todas formas. Entonces, porque de todas formas raya un concepto de libertad
en las personas. América, bueno, del norte, siempre resalta en las películas por el país de la libertad, ¿no? De ser libres. Este es un país libre. Bueno, hay una serie de consecuencias cuando hay un exceso también en dichas libertades, que incluso a la luz del Evangelio, a la luz de, por ejemplo, de las cartas paulinas, vamos a ver cómo la libertad también puede ser un estorbo para el crecimiento de otros creyentes, cuando mi libertad puede ser un estorbo. Y entonces, Pablo en el capítulo 6, por ejemplo, les daba una orientación a los hijos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Había hablado también de las esposas, había hablado de someterse a las autoridades, y ahora aquí está tratando el asunto de someterse a los amos terrenales, estimados hermanos. El Evangelio, el mensaje del Señor nunca representó un mensaje con un impacto político, un impacto económico, en el sentido de que venía a impactar la forma en la que eran cosas como la esclavitud eran dadas para tratar de generar rebeliones, revoluciones. Ninguna forma el Evangelio expresó esto. No es una invitación social a levantarse contra los opresores, sino que todo lo contrario. Y por ejemplo, en el caso de Cristo, en el ejemplo de Cristo, la sujeción era la mejor forma de demostrar el mensaje libertador, estimados hermanos. El sometimiento era la mejor forma de expresar la liberación. Y el mensaje liberador de Cristo se impone ante cualquier yugo de esclavitud. Y esto lo va a expresar primera de Pedro en el capítulo 2, verso 13 al 17. Y todas las obligaciones que nosotros tengamos respecto a sujetarnos a las autoridades, y en este caso a nuestros empleadores, o en el caso del pasaje que estamos leyendo hoy, a los amos, esa sección de someternos a la autoridad corresponde a lo que Dios quiere, corresponde a lo que es la voluntad de Dios. Ciertamente uno a veces está tratando de discernir, bueno, ¿cuál será la voluntad de Dios en mi trabajo? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Por ejemplo, en el caso de lo que estamos tratando hoy, en lo laboral. Y aquí está la voluntad de Dios: sométanse, obedezcan a sus amos. Claro, hay unos límites que pronto definiremos al respecto, porque no es simplemente una idea de someterse y de obediencia ciega y absoluta, en la cual, por ejemplo, ustedes pueden recordar a un José estando en la casa de Potifar, siendo muy obediente a su ama. ¿Qué hizo el hombre? Corrió desnudo y desobedeció a su ama, y por esta causa llevó a consecuencia y sufrimiento. Y Pedro también nos va a hablar al respecto, acerca de que si sufrimos por causa del pecado, tenemos afrenta por causa del pecado, bueno, allí no hay gloria. Pero si sufrimos por lo bueno, ¿qué mayor gloria que esta? Que hacer lo bueno y sufrir por esta causa. Entonces, no es tampoco una idea de subordinación, de un servilismo al respecto, en donde es una obediencia ciega, sin entendimiento, sin razón. Así que no es lo que Pablo está tratando de hacer, sino una obediencia centrada en la única persona que debe ser la más grande motivación que nosotros debemos tener para hacer todas las cosas. Y esto es Cristo. Esto es Cristo. Entonces, el pasaje lo he dividido en dos secciones. Del capítulo 6, versículo 6, perdón. Bueno, del versículo 5, perdón, más bien, al versículo 8, y la siguiente sección, solo el versículo 9, que tiene que ver con los amos. Así que Pablo va a usar aquí al menos cuatro cosas importantes aquí. Dentro de lo que se refiere a los siervos, cuatro nociones interesantes que nos va a expresar para que nosotros pongamos en práctica. La primera noción es el hecho, la segunda es el modo, la tercera es la motivación y la cuarta es el resultado.
Y esto de la siguiente forma. ¿Cuál es el hecho que Pablo está planteando aquí? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, a vuestros amos terrenales. El modo que nos está presentando sigue a continuación, con temor y temblor. Bien, con temor y temblor. Y luego viene el punto de la motivación. ¿Cuál cree usted que debe ser la motivación aquí? Versículo 7, sirviendo al Señor de buena voluntad, sirviendo de buena voluntad, ¿cómo? ¿A quién? Como al Señor, como al Señor, y no a los hombres. Y el verso 8, el resultado, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que de esta forma es que vamos a desarrollar el mensaje en la primera parte a los siervos, porque Pablo le dice a los creyentes que son siervos, que son esclavos. Aquí debe haber toda una estratificación de esclavos, algunos que todavía vendrán haraposos, tal vez un poco más descuidados, otros que eran llamados los domésticos, por ejemplo, que cuando Pedro se va a referir también en uno de sus pasajes a los siervos, la expresión allí era una persona que eran los domésticos, eran las personas dedicadas más a unos asuntos de la casa, más agradables, ¿verdad? Y Pablo le dice aquí a todos, arrancando por ejemplo desde los esclavos, los dulos es la expresión que se usa acá, obedeced a vuestros amos terrenales. Y este es el hecho que Pablo está planteando acá. Y con esto arranca la disertación que él va a dar a los creyentes allí en la iglesia en Éfeso. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Y esto nos plantea la idea acerca de que no estamos aquí ante un amo permanente o ante unos amos permanentes, sino que está expresando aquí a vuestros amos terrenales como aquellos que tienen un fin, aquellos que perecen, aquellos que no son el creador, aquellos que no son Dios, que son temporales, pero que toda relación que nosotros desarrollamos en función de esas personas expresa también nuestra sumisión al Señor de los cielos, al Señor de los cielos. Claro, en nuestros días uno pudiera decir, esto no tiene aplicación porque estamos hablando de ¿qué? De esclavos. Nosotros ya no somos esclavos, hermanos. Nosotros somos empleados. Déjeme decirle que los empleados de esta época, de la cual Pablo está hablando, no pagaban arriendo. No se preocupaban por el mercado. Servían solamente a sus amos. Y hablando de nuestros días, en nuestra actualidad, nosotros andamos no hallando qué hacer por completar para pagar el arriendo, por completar para pagar los servicios y toda cualquier otra cosa que de alguna manera se pueda volver también a alguna forma de yugo sobre nuestros cuellos. Ahora uno diría, bueno, son otros tiempos, son otras condiciones laborales. Bueno, tal vez sí, pero también hay una forma de opresión y de esclavitud en nuestros días, porque la verdad es que muchos de los amos o de los empleadores que tal vez usted pueda tener no son necesariamente hombres que se conforman a la voluntad de Dios y que hacen lo santo y lo agradable, sino que solo buscan seguramente el lucro y la explotación del hombre. ¿Sí? Tampoco esto es para que ustedes digan y salgan aquí, bueno, vamos a rebelarnos cuando salgamos de acá contra nuestros empleadores, porque no es la idea, porque el pasaje aquí no está planteando eso. ¿Qué está diciendo? Obedeced. Obedeced. Y esta es una palabra que poco nos gusta, aún desde pequeños. Siempre le enfatizamos a los niños, y cuando usted le enfatizaban de niño que obedeciera a sus padres, que obedezca a lo que le estoy diciendo, es porque es algo que parece que no es natural en nosotros. ¿Puede alguien aquí levantar la mano que le fluya así la obediencia? ¿Que le fluya así, que le digan algo y usted obedece? Como cuando la policía de pronto está por ahí en la calle y a veces le piden los documentos y usted, ¡ay! Me pararon. ¿Sí? ¿Cómo nos fluye la obediencia? Porque no es natural en nosotros el obedecer.
Y uno lo puede comprobar desde los más pequeños, en que usted da una instrucción y qué difícil es que sigan un simple comando. Ahora, eso es lo que Pablo les está refiriendo aquí a los creyentes. Obedeced a vuestros amos terrenales. Y esta expresión que Pablo va a darnos aquí, en el versículo 5, obedeced a vuestros amos terrenales, él empieza a añadirle una serie de nociones aquí. Por ejemplo, con temor y temblor. Cuando hemos leído estas palabras, a veces pareciera ser que cuando las leemos así rápido, estamos pensando que hay que tenerle temor al amo, hay que estar temblorosos por acción del amo. Pero Pablo no está refiriendo estas palabras por la acción de los amos allí, por el temor a ellos, sino que Pablo está pensando y tratando de poner en la mente de cada persona que escucha la carta en que deben someterse a esos amos con el temor y el temblor a Dios, porque de ahí parte la motivación correcta. Pablo expresó varias veces también hablando de que estoy entre ustedes con temor y temblor. Y cuando dio esas palabras no estaba diciendo que le temía al público al cual se estaba dirigiendo o temblor por ellos, sino por el Dios ante el cual él se está presentando en la acción que él está ejecutando. Y esa debería ser una noción que debe estar en nuestra mente todo el tiempo. Porque delante del Dios invisible, que todo lo ve, estamos todo el tiempo. Y todo lo que hagamos deberíamos tenerlo con temor y con temblor. Y Pablo nos da esta noción de temor y temblor, no por los amos, sino por el Señor mismo. Yo creo que cuando estaban leyendo esta carta allá a los hermanos en Éfeso, estaban tratando de entender esto. Algunos esperarían que Pablo escribiera y dijera, creo que ahora sí llegó el tiempo que va a referirse a los siervos y va a hablar de la liberación de los siervos. Pero oh baldado de agua cuando le dicen a uno, siga ahí. Como cuando también Pablo escribió a aquellos que estaban casadas con los inconversos, tal vez esperando un mensaje como que la que esté casada con un inconverso, que se libere del inconverso. ¿Qué le dijo Pablo? No procures separarse. No procures. Pues bien, aquí a los siervos fue exactamente lo mismo. Pablo les está diciendo, obedezcan a vuestros amos terrenales. Y es que esta idea que Pablo transmite aquí, que empieza a añadir nociones, por ejemplo, con temor y temblor, es la forma en la cual Pablo les está diciendo, este es el modo en que ustedes van a obedecer a sus amos, con temor y temblor, no a los amos, sino al Señor. Y esto nos da un sentido de respeto a esta autoridad. Esta idea de temor y temblor nos habla de cómo yo debo ver a esta autoridad, independiente de quién sea. Porque puede ser que hayan algunos atributos en mí que pueda por debajear a la autoridad o que pueda hacerme sentir superior a la autoridad. O cualquier otra situación que pueda suceder y yo pueda perder la noción de respeto. Por ejemplo, que el jefe sea un creyente. Que mi jefe sea un creyente y que tal vez vayamos a la misma iglesia. Y que por pensar que somos hermanos aquí en la iglesia, la misma relación de hermandad dentro de la iglesia se ejerza allá en el trabajo. Bueno, está presente esa relación de hermandad, pero debe configurarse de inmediato en la relación laboral también esa relación de respeto y de sometimiento a esa autoridad mientras usted está en su trabajo. ¿Sí? Más o menos. Por favor, levantan la mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es agradable al Señor. Porque eso es lo que al Señor así le agrada. Y Pablo en otras de sus cartas ha expresado esto mismo. Cuando refiere la idea de con temor, con temblor. Pablo les dice allí a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 3, y llegué a vosotros con debilidad, con temor, con mucho temblor. Y mi palabra no fue con una predicación con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu. Y Pablo expresa esto.
Y algunas veces ustedes han escuchado a los hermanos que se paran a predicar aquí con temor y más temblor a veces. eh, y pasa, ¿no? Pero sobre todo la situación de estar ejerciendo este trabajo, esta tarea frente a ustedes, pero no por ustedes, sino por el Señor que está escuchando el mensaje que Él mismo dio. Pero ¿qué tiene que ver esto con el trabajo? Porque es la misma razón, porque es la misma idea, porque usted, estimado hermano, está siendo un siervo de Cristo, mostrando a Cristo, sazonando allá afuera con la luz de Cristo, siendo Cristo allá. Y es el nombre de Cristo el que es blasfemado si usted no actúa santa y piadosamente. Entonces Pablo por eso usó esa expresión de con temor y con temblor. Obviamente esta idea de la esclavitud es una idea decadente, de lo decadente que es la sociedad por causa del pecado. Y es una muestra, la esclavitud es una muestra de esta decadencia. Pero esta decadencia no es aplacada con una idea de rebeldía y de revolución que todavía brilla en nuestros tiempos, sino por una obediencia muy concorde a las dinámicas del reino de Dios, el reino de los cielos. Y Pablo continúa diciendo, después de haber dicho con temor y con temblor en el verso 5, dice que con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y esta idea de hablar de sencillez tiene que ver con la noción de que no haya doblez, que no hayan dobles intenciones, que su trabajo no sea persiguiendo una idea egoísta, una idea suya meramente, porque seamos honestos o seamos muy conscientes acerca de que nuestro entorno laboral, yo no sé si en su entorno laboral pasaba o pasa, en mi entorno laboral pasaba mucho la noción de la competencia y sobre todo muchas veces de la desleal competencia, en donde la idea era correrle el butaco, no sé si todavía se dice butaco, hacerle el cajón, eso, porque había esa idea o hay esa idea. Yo no sé si en sus trabajos pasa exactamente lo mismo. La idea era hacer caer al otro. Pero aquí, aunque va en relación a los amos, también puede haber un impacto frente a los compañeros de trabajo. Pero respecto a los amos, pudiera darse la idea de que hay dobles intenciones. Por ejemplo, como cuál, de la que Pablo va a hablar más adelante, diciendo que hay unos que sirven a los ojos, al ojo. Ahí hay una doble intención. Cuando llega el jefe, esos están que trabajan, ¿sí? Pero ya vamos a hablar de eso. Pero hay muchas dobles intenciones con las cuales alguien puede estar trabajando allí. Y Pablo expresa lo siguiente, dice, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Como a Cristo. Y esta noción de sencillez aquí expresa integridad, hermanos, integridad. De forma tal que cuando Pablo expresa la idea de que no hay doblez, que no hay doble intención aquí, habla de un trabajador, de un creyente trabajador que trabaja laborioso, no sé si se puede usar junto ahí, laboriosamente en lo que hace, independientemente de si lo están mirando o no lo están mirando, independientemente de que, mire, pasa lo siguiente muchas veces. A usted lo contratan, le dan un salario, le están pagando por hacer un trabajo y de pronto le traen más trabajo y usted dice, uy, ¿más trabajo? ¿Que no era su trabajo? No sé si ha pasado o les ha pasado. Y aquí es eso, porque lo hacemos como a Cristo. Y déjeme expresar esto en términos de que la expresión como habla de que es un paralelo que se está haciendo acá. Aunque no es Cristo al que usted le está sirviendo,
Y aunque su amo sea terrible, su jefe, bueno, porque suena amo, suena feo en nuestros días. Su jefe pueda ser terrible, tiránico, etcétera. Su servicio es como a Cristo. Porque su motivación no se da de una reciprocidad de cómo usted es tratado. Porque somos así, funcionalmente o socialmente actuamos de esa forma, ¿no? No sé si ustedes le dicen, si me saludan bonito, pues yo saludo bien. Si me da la mano, yo le doy la mano. Y etcétera. Pero aquí Pablo no está diciendo que actuemos de esa forma, de cómo nosotros concebimos la justicia, de ninguna forma, sino cómo Dios ordena que hagamos las cosas. Porque al final el resultado es Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el Dios que lo ve, Él determina si usted está siendo sencillo o de doble intención, de doblez. Y entonces este simil se parece también a como lo que Pablo había dicho en el verso 22 del capítulo 5, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Escuchen bien, como al Señor. No, mentiras. Como a Cristo. Y esta intención de lo que Pablo expresa aquí, que con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, también nos da una noción de lo siguiente, y es que todo lo que el creyente hace adquiere un carácter sagrado porque lo hace para el Señor. Piense bien en esto. Todo lo que usted hace en su trabajo adquiere un carácter sagrado porque usted lo hace para el Señor. Mire, hay una idea a veces dentro de los músicos cristianos, yo lo hablo desde la experiencia, porque cuando a veces uno estaba parado acá, uno piensa que solo el lugar más sagrado era el de pararse aquí. Y ese era el momento en el que uno está pensando, este es el momento más santo, y este es el lugar más santo, y este es el lugar más agradable, en el que más sagrado yo puedo hacer algo más sagrado para el Señor. Pero a la luz de lo que Pablo está diciendo aquí, como para el Señor, todo lo que usted hace, bien sea que usted sea en la empresa donde está, el que abra la puerta, eso es tan sagrado, estimado hermano, porque usted lo hace para el Señor. Que si usted lustra unos zapatos, ay hermanos, así como Cristo se inclinó y lavó los pies de sus discípulos para mostrarnos a aquel que es el más excelente siervo, cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos nosotros humillarnos y servirnos los unos a los otros, someternos los unos a los otros. Estimados hermanos, eso que usted hace, si lo hace como para el Señor, eso es sagrado. Y Pablo también va a hablar al respecto de esto, porque no solamente escribió estas palabras aquí en Efesios 5, sino que también en Colosenses 3 habló al respecto de lo mismo. Y aparte de eso, Pablo añadió lo siguiente en Colosenses 3, 23 al 24, son palabras que usted ha escuchado una y otra vez, y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, hay un énfasis amplio en esta idea. Porque a veces nos quedamos en solo el criterio de que no, lo que Dios mira es el corazón, mis buenas intenciones, pero déjeme decirle que aunque Pablo está diciendo hacerlo de corazón, nos quedamos en la idea de que Dios sabe que yo tengo un buen corazón, aunque no quiero trabajar bien. Dios sabe que de buen corazón yo quise levantar derecho esa pared, aunque me haya quedado bien chueca. Porque esta idea de integridad, de sencillez, de laboriosidad, está dada aquí en que si lo hacemos para el Señor, debe contar con todos los atributos necesarios de forma tal que de eso pueda depender su vida. Déjeme ponerlo en estos términos. Si estuviéramos en una época en la cual habían reyes, habían los reyes, ¿cierto? No los reyes, la novela, ¿se acuerdan? No tiene nada que ver con ellos, sino los reyes. Y usted sabía que todo servicio que usted prestara tenía que ser hecho con
la mayor excelencia, con lo mejor que usted podía dar, y que de eso dependía su vida misma. Pues bien, asimismo nosotros debemos determinar ese trabajo que nosotros hacemos para el Señor. ¿Cómo para el Señor? ¿Qué hace cada uno en su trabajo? Bueno, yo abro puertas, yo cuido algo, yo manejo, yo soy, no sé, cajero, pues alzo cajas o estoy en, en un banco tal vez, no sé, como para el Señor. Mire qué diferencia debe haber en el servicio que un creyente presta, independientemente de que su empleador sea buena cara, así, ¿sí? Cuando el creyente sirve teniendo los ojos puestos en Cristo, no hay nada mejor que ver un creyente cajero que cuando uno llega al banco lo recibe, muy buenos días, ¿cómo está? Como para el Señor. Y no como cuando uno a veces llega al banco y ya, lo reciben a uno así. O no sé, como cuando usted ha ido al médico. ¿Han ido al médico? ¿Y qué tal les ha ido? ¿Cuántos tienen acetaminofén por fórmula médica? ¿Qué tal si fuese hecho como para el Señor? ¿Cómo creen que sería el servicio dado? ¿Cómo creen que sería la atención prestada? Excelente. O sea, el asunto que plantea Pablo aquí es: todo creyente en donde usted está tiene la oportunidad de impactar el ámbito social donde el Señor a usted lo ha puesto para brillar como Cristo, sirviendo bien, estimados hermanos, obedeciendo al Señor. O sea, uno a veces dice, bueno, esta sociedad está llevada, está terrible, pero usted se sienta en su trabajo y cómo usted sirve allí en su trabajo. Ah, bueno, ¿y cómo esperamos impactar este mundo? Pero nos quedamos a veces solo en la murmuración, ¿no? Nos quedamos solamente en hablar y decir, no, esto está muy mal, pero cómo yo, a través del mensaje que Cristo me ha dado, cómo yo estoy impactando. Un día llegando a la ciudad de Los Ángeles, me impactó muchísimo el servicio de un señor conductor de un bus. De forma tal, era un anciano ya, era un señor anciano, muy anciano, pero yo no le entendí ni papa de lo que dijo, pero cogió mis maletas, las subió el mismo conductor se bajó del bus, cogió mis maletas, las subió sin que yo le entendiera mucho, y creo que él no me entendió tampoco mucho. Subió mis maletas y me atendió tan bien, o sea, que yo quedé muy impactado. Creo que el pastor también lo atendió la misma persona y fue el mismo comentario. ¿Por qué? Bueno, tal vez conoce de Cristo y ha entendido la razón por la cual está haciendo esa labor, y es que está sirviendo como a Cristo. Entonces uno a veces se pone a pensar, bueno, Dios me ha puesto en este trabajo, yo soy ingeniero, soy contador, lustro zapatos, soy panadero, etcétera. ¿Qué Dios quiere que yo haga desde este campo que estoy haciendo? No sé cómo servir al Señor, no sé cuál es la voluntad de Dios. Pues esta es la voluntad de Dios, que sirvamos en lo que Dios nos ha puesto a servir e impactemos allí donde Dios nos ha puesto a servir, como para el Señor, estimados hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Aquí la idea de Pablo cuando habla de sencillez de corazón como para el Señor es que hay dos opciones nomás: o usted sirve como para el Señor, o sea, le sirve al Señor, o usted se sirve a sí mismo y a los intereses de Satanás. Uy, suena feo cuando uno lo dice así, suena duro. Metieron a Satanás en esto. Pero es que esta es la idea, estimados hermanos, porque nadie puede servir a dos señores. Porque aquí nosotros, como siervos del Señor, como amados, como hijos amados, del cual Pablo en el capítulo 5 ya había dicho, sed imitadores de Dios como hijos amados, pues o somos imitadores de Dios o de quien somos imitadores. Y faltaría recuperar un poco las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Ustedes son hijos de Abraham, no son hijos de Abraham, ustedes son hijos, ahí está. Porque las obras, si no son las obras de Dios, las obras que nosotros tenemos que hacer, pues estaremos haciendo las obras del diablo. Ahora,
voy a pasar un poco más adelante. Y Pablo dice, versículo 6, no sirviendo al ojo. Bueno, aunque ya había tratado un poco el asunto, Pablo está dándole aquí un agravante a los creyentes, porque este mensaje no es para todos. En su empresa hay muchas personas y no todos conocen a Cristo, pero basta con que usted conozca y ame y obedezca al Señor y sus palabras. Y Pablo le dice aquí a los creyentes, no sirviendo al ojo, como un agravante para el creyente en el que el Señor es testigo de todas las obras que usted hace. De forma tal que el día mañana, el día postrero, el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Porque la idea a veces que nosotros hemos concebido acerca del día postrero, el día final, es que bueno, es pase libre, pero todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esto es para que nosotros consideremos la noción de que aún estamos frente al Dios invisible, pero la idea del Dios invisible no es el Dios que no ve, es el Dios que todo lo ve, pero que nosotros no vemos. Pero Él sí lo ve todo. Ahora, los que quieren agradar a los hombres solo están dispuestos a servir y a trabajar con diligencia mientras el ojo está puesto sobre ellos. Y aquí hay algo importante acerca de muchas de las prebendas que tenemos en nuestros días en el campo laboral, acerca de que usted sabe que tenemos 5 minutos para tomarnos un tinto, o yo no sé cuánto hay, o 15. Bueno, depende de las políticas en algunas empresas. Tengo la oportunidad de hacer un trabajo independiente en una empresa y un día escuché lo siguiente, y es, allá el trabajo arranca a las 8. No que usted entra a las 8, el trabajo arranca a las 8. No sé si donde ustedes trabajan pasa lo mismo. ¿Eso implica qué? Toca estar antes para ponerse el overol, como para el Señor. Porque si hay que estar dispuestos y hay que estar listos, así como aguardamos el día del Señor, así estamos dispuestos y estamos listos a la hora que es. Porque no buscamos agradar, como que usted va llegando al trabajo y ya voy tarde y voy corriendo. Y ojalá no me encuentre el jefe. Si me lo encuentro en el ascensor, mejor me voy por las escaleras. O sea que siempre cojo las escaleras porque al jefe nunca le cuesta. Y justo ese día iba bajando el jefe por las escaleras, no buscando agradar a los ojos de los hombres, porque nuestra motivación está fundamentada en agradar a Cristo, estimado hermano. Y Él todo lo ve. El Señor está presente todo el tiempo, como siervos de Cristo, como los que buscamos agradar al Señor en todo lo que hacemos, teniendo en nuestra mente una constante consideración de Cristo en todo lo que hacemos. Bien sea que comamos, que bebamos, todo lo que hagamos, nuestra consideración debe estar la persona de Cristo. Toda orientación que nosotros tengamos hacia Él, créame, estimado hermano, que nos llevará a un camino excelente, a un camino en el cual nosotros damos un fiel testimonio de su palabra y de la veracidad de sus palabras, estimado hermano. Pero el nombre de Cristo muchas veces es blasfemado por causa nuestro, de forma tal en la que uno dice, bueno, no está mal que una vez uno llegue de vez en cuando tarde al trabajo. No está mal que una vez en cuando yo me tome unas atribuciones, porque es que en el trabajo me hacen esto y pues si ellos me hacen esto, yo puedo hacer esto, ¿no? Yo debo confesar mi pecado al respecto. En cierta ocasión, trabajando en un banco, yo tenía horario de entrada, pero no tenía horario de salida. Yo no sé si a ustedes les pasaba o les pasa igual. Y yo dije, bueno, voy a tomarme como algunas atribuciones, porque como estoy saliendo a las 10 de la noche y entrando a las 8, pues creo que voy a entrar a las 10 para salir otra vez a las 10. Déjeme decirle que no se demoró en llegar la debida y justa retribución, ¿sí? Porque no funciona así. Y bueno, no temía al Señor, ciertamente, pero ya teniendo temor del Señor, créanme, estimados hermanos, lo bueno y lo justo es
teniendo una diligencia constante, porque ah, la diligencia en todo lo que hagamos no debe ser la variable, sino debe ser la constante en nuestras vidas. Pablo añade lo siguiente y dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Esta expresión de corazón es, yo sé que les ha pasado a los muchachos, a los hijos, yo sé a los grandes no les pasó nunca, pero a uno de niño lo mandaban a la tienda y uno decía, otra vez, ¿por qué no mandan a, ¿sí? ¿Por qué no mandan a fulano? Pablo introduce la idea de corazón aquí para referirnos el principio que debe haber en nosotros también, como un principio regulador de todo lo que nosotros hacemos. Y es por amor, estimados hermanos. Porque recuerda que el Señor Jesús había hablado acerca del amor hacia los enemigos en el Sermón del Monte, cuando Él dijo, bueno, ustedes aman a los que ya aman, a los que les queda fácil amar, pero qué gracia tiene amar a los que son difíciles, a aquellos que son todo un problema para nosotros. Bien, Pablo introduce aquí pensando también en la idea de que puede haber amos que no necesariamente son creyentes y de los cuales Pedro va a hablar en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 18. Pablo dice, sujétense con todo respeto a los amos que son afables y a los difíciles de soportar. ¿Sí? Bueno, entonces la motivación aquí no está, bueno Señor, otra vez, aquí voy, dame fuerzas, un día más, ¿no? Y como que cuando llega el lunes, 2 de enero, cuando usted llega ya al trabajo así, con todo el ánimo, y está así como, yo no sé si vieron alguna vez una imagen de un oso arrastrándose así en el piso, el lunes. Pero el viernes sí estaba así como, vean, estimados hermanos, la introducción aquí de la idea de corazón es porque debe partir por amor al Señor nuestro Dios, como un eje vertical de nuestras vidas, pero también como un mandato que el Señor ha dado de amar al prójimo, por amar a nuestros hermanos, por amar a aquellos que son difíciles también, aquellos que ponen tropiezo de alguna forma. Y esta es, dice Pablo aquí, esta es la voluntad de Dios. Este es el deseo de Dios para nosotros. ¿Ah? Otra vez, esta es la voluntad de Dios, estimado hermano. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para este año? No eran los calzoncillos, no son las uvas ni las maletas. La voluntad de Dios es que este año yo sí pueda viajar, que pueda hacer esto, aquello, lo otro. No, la voluntad de Dios es que podamos trabajar para arrancar, vean, juiciosamente, como para el Señor. Esta es la voluntad de Dios. Y después dice, introduce aquí la idea de sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Los dos términos que aparecen en esos dos versículos, la voluntad de Dios y después en el verso 7, otra vez la palabra voluntad, aunque en el español es la misma palabra, no en el griego, no en el griego, porque la idea de la expresión de voluntad a Dios, o esta es la voluntad de Dios, esa expresión voluntad traduce, este es el deseo de Dios. Pero la que se refiere en el verso 7 a nosotros, sirviendo de buena voluntad como al Señor, habla de, voy a darles esta palabra, eunoias es la palabra en griego. ¿Recuerdan cuando hablamos de eutanasia? ¿Qué era eu? Bueno o buena. Y Pablo, en esta palabra que está usando aquí, que traduce en nuestra Biblia como voluntad, aquí es eunoia, con una buena mente. Como cuando hablamos de metanoia, arrepentimiento, un cambio de mentalidad, pues aquí está hablando Pablo acerca de que la motivación, estimados hermanos, es sirviendo con una buena mente como para el Señor, estimados hermanos. Yo sé que a veces el deseo no está en nosotros. Como que, no, así que yo diga, quiero ir a trabajar así con todas las fuerzas. Bueno, si esa es su motivación, porque eso es un punto interesante. ¿Por cuál motivación nosotros estamos yendo a trabajar?
¿Qué es lo que impulsa eh, nuestro deseo cada día de ir al trabajo? ¿Quién dijo yo? Bueno, parece ser que la motivación más grande de nosotros ir al trabajo, ¿cuál es? Dinero. Dinero. Porque parece ser bueno, y ese es el Dios de estos días. Porque este es el Dios al que se consulta en nuestros tiempos para hacer muchas cosas. ¿Sí? Cuando alguien piensa en hijos, ¿a quién consulta? Al dinero. Porque, no, pero mire cómo están las cosas de difíciles. No podemos tener hijos porque las cosas están muy difíciles. ¿A quién están consultando? Al dinero. Así que Pablo aquí está diciendo esto. La motivación aquí es en Cristo, estimado hermano. O sea, el deseo de dónde debe partir, estimado creyente, del amor al Señor. O sea, usted cuando va a trabajar no está pensando en que el salario, ¿cuánto subió? Pero quedó en 1.160.000, tal vez. Digamos que 1.160.000. No está pensando usted, bueno, uy, son 160.000 más. Este lunes va a llegar con todo el ánimo. No, esa no es la motivación del creyente, estimado hermano. La motivación suya es ¿cuál? Que es para el Señor. Así que cada mañana cuando usted se levante para ir al trabajo, usted debe hacerlo como para Cristo. Y esto implica que como usted lo está haciendo para el Señor y no para los hombres, y que este es el punto de su motivación, aquí ya está partiendo de un corazón sincero que teme al Señor, como también lo va a decir Pablo en el capítulo 3 de Colosenses, en el verso 22 al 25. Y es que cuando usted lo hace como para Cristo, está también teniendo en una consideración real a los intereses de su empleador. Porque uno a veces no determina lo siguiente, y es, yo hago mi trabajo mediocremente, y esto no puede estar en términos de nuestro trabajo. Uno hace un trabajo mediocre, no dándose cuenta de que está afectando su propio bolsillo, no dándose cuenta de que está afectando su propio trabajo. Déjeme decirle lo siguiente, si usted, y hay un punto aquí interesante, porque estos son esclavos, tienen un amo, pero en nuestros días nosotros hablamos de independientes. ¿Cuántos jefes tiene una persona que es independiente? Todos los que pueda atender. Y todo lo que hagamos, bien sea que soy empleado y beneficio a una persona en particular, a un empleador en particular, debo hacerlo de forma excelente porque de allí el Señor me está bendiciendo a mí, estimados hermanos. Pero cuando soy independiente también debo ver lo siguiente. Yo soy independiente vendiendo empanadas. No realmente, ¿no? Pero si mis empanadas quedan muy feas, ¿cómo me va a ir exitosamente en el negocio de empanadas? ¿Las compra? No. Así de buenas deben quedarme las empanadas, como para el Señor. ¿Sí? Ahora, es una consideración real a los intereses de aquellos a quienes yo estoy sirviendo y el Señor me ha puesto a servir. Y el verso 8, Pablo introduce entonces la idea de que sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Y Pablo dice en Colosenses 3:25, en concordancia con esto mismo, el que hace injusticia recibirá injusticia. Y Pablo nos da aquí la idea del resultado, estimados hermanos. Este es el resultado. El bien que cada uno recibiere, ese recibirá del Señor. Y es que a veces nosotros, dentro de la idea que tenemos del Evangelio, nos falta considerar acerca de esta clase de situaciones en la cual el Señor a sus hijos no les permite pasar por alto aquello por el cual Él nos llamó a ser obedientes. Es decir, somos hijos. Y como hijos amados del Señor, ¿cree que estaremos exentos usted y yo de la corrección del Señor? No. Porque como hijos amados, el Señor nos dará la debida, ¿cómo decirlo modernamente? Así lo alinean a uno, ¿verdad? Y esto es lo que Pablo va a expresar aquí a los creyentes
a los esclavos allí en Éfeso, diciéndoles: ustedes van a recibir ese bien que hagan, hágalo bien entonces, de forma tal que usted no está haciéndolo. Ojo, esta no es la motivación del creyente, la recompensa, estimado hermano. Es que voy a hacerlo lo mejor posible porque entre mejor lo haga, mejor me va a ir. No, recuerde que la motivación siempre fue poner los ojos en Cristo. Esa fue la motivación. Si los ojos fueron puestos en Cristo, ¿cuál creen que va a ser el resultado entonces del verso 8? ¿Recibirán bien? Bien recibirán. Y esta es una evidencia del creyente en que, estimados hermanos, hay aquellos que profesan estar de acuerdo con el Evangelio, estar de acuerdo con las palabras de Cristo, pero se niegan a obedecer al Señor. Y toda negación a la obediencia al Señor decanta en que, bueno, en el punto 8, en el versículo 8, van a recibir la consecuencia de su desobediencia, estimados hermanos. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, verso 27, dijo que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada uno conforme a sus obras. Y esto debe también generar una alerta en nuestras mentes, estimados hermanos. Porque nosotros a veces, ¿hay algún hermano que trote aquí seguido? Bueno, sí lo hay, pero no lo veo. Pero cuando usted no lo hace muy seguido y va tarde para el trabajo, corre la primera cuadra y la siguiente es caminando, y otra vez la siguiente, y así. En la dinámica de obediencia al Señor no podemos ser como el que corre una cuadra y descansa la otra, sino es una vida de perseverancia, estimado hermano. Es una vida de constancia, de apego en obediencia al Señor, de forma tal que usted puede caminar de gloria en gloria y no de desgracia en desgracia, sino que caminamos todos los días en obediencia al Señor. Y Pablo también añade lo siguiente en 2 de Corintios, para ponérselos todavía en un panorama más amplio, capítulo 5, verso 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se siente motivado usted en esta mañana? Pues bueno, recuerden, esto no es la idea de que lo que Pablo está diciendo aquí, añadiendo estas palabras del Señor Jesús, de lo que Pablo dice en Corintios acerca de comparecer en el tribunal de Cristo, no es porque lo vayamos a hacer entonces por la idea de la coerción, de ser un poco espichados ahí, sino que ya hemos hablado acerca de que la motivación correcta está en poner nuestros ojos en Cristo, en amar al Señor y en servir a nuestros amos, obedeciendo al Señor. Pero que tenemos que tener en cuenta siempre las consecuencias. Cuando usted compra un producto, por ejemplo, a los que se nos cae el cabello, entonces uno compra el minoxidil y uno dice: bueno, este producto trae unas bondades, me va a crecer pelo, ¿no? Ahí estamos esperando. Pero ahí en la etiqueta atrás tiene unas consideraciones, unas contraindicaciones. Gracias. Aquí están. Estas son. Bueno, la motivación mía con el minoxidil es que me crezca el pelo, no por las contraindicaciones. O sea, la motivación nuestra será por lo que el Señor nos ha ordenado hacer, no por las contraindicaciones. Así que Pablo también añade: hermanos míos, estad firmes y constantes, en 1 Corintios 15, 58, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, que ningún trabajo que usted haga, sea que a usted lo estén viendo o no, sea que a usted lo premien en lo que usted haga o no, no es en vano, estimado hermano. A veces dentro del contexto de la iglesia en el cual servimos, esperamos que nos den palmadas en la espalda, o en el trabajo, que nos digan: oiga, qué buen trabajo hiciste. Pero no. Y uno dice: bueno, ese trabajo sí.
no le valoran a uno lo que uno hace. Usted está ya haciendo lo que le mandaron a hacer. Pero Dios, si usted ha hecho un buen trabajo, sin doblez, sin tratar de darle una satisfacción solamente al ojo, el Señor le premiará muy bien. Recuerda que el Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando habló de las piedades, buscó enseñar a sus discípulos de que no busquen el agrado de los hombres, sino del Señor, que ve en lo secreto, que los recompensará en público. Bueno, aquí hay algo similar. Pablo no está pensando acerca de esto y diciéndole a los creyentes, por lo que el Espíritu le guía, en que le diga a los hermanos que son empleados, que son esclavos, que son siervos, que tienen que andarse mostrando y exhibiendo todo lo que hacen. Porque esa es una idea también en nuestros días, ¿no? Hay el que no vende, ¿cómo es? El que no muestra, no vende. Eso. No, hágalo. Hágalo como para el Señor. Si eso trae como consecuencia que usted es promovido en su trabajo, la gloria sea para el Señor. Pero si fueran otras las motivaciones, créame que la gloria se la lleva usted. Ahora hay jefes difíciles de soportar, como lo decía Pedro en el capítulo 2, verso 18. Difíciles de soportar. Y Pedro expresa acerca de que estos difíciles de soportar causan sufrimiento. Y déjeme decirle que en esa época el sufrimiento no es como en nuestros días, que toca muy duro, sino que había látigo, sino que habían castigos, habían cepos, habían muchas formas de castigo a los siervos allí. Y Pedro les está diciendo allí, sujétense, sujétense. Pedro, pero ¿cómo les vamos a decir esto a los hermanos? Escriba eso, sujétense. Cuando usted esté en su trabajo y las cosas estén difíciles, escriba eso. Sujétense. Con todo respeto. Es decir, Pablo introduce esa idea de con todo respeto. Es porque, no, espérame que yo no me dejo de nadie. ¿Sí? Creo que no habla de Cristo. No habla del Cristo que fue humillado, que fue abofeteado injustamente. Cuando nosotros tratamos de ponernos en igualdad de condiciones. Y Pablo, para avanzar rápidamente, perdón mis hermanos, antes decía que iba a terminar temprano, ahora me toca decirles que voy a terminar más tarde. A los amos, para cerrar, Pablo les refiere unas palabras como las siguientes. Son cortas, gracias al Señor, dicen algunos por ahí. Solo el verso 9 les dice: amos, haced con ellos lo mismo. O sea, los principios que se han derivado de los siervos, no está diciendo Pablo, ven, ustedes también sírvanle a sus esclavos de la misma forma. No, sino son los principios que se pueden derivar de esto. Y es que ellos, como señores de estos esclavos, deben mostrar el señorío de Cristo. ¿Y cómo es el señorío de Cristo? ¿Déspota? ¿Prepotente? Totalmente amoroso, totalmente cuidadoso de aquellos a quienes son sus siervos, nosotros sus siervos. Y esa es la manifestación en la cual nosotros, si tenemos la oportunidad de algún día de ser jefe, de hacer con ellos lo mismo. Y esta reciprocidad, si usted aquí, estimado hermano, es jefe en su empresa, tiene personas a su cargo, o usted es el dueño de la empresa, esta reciprocidad con sus empleados, con aquellos con los que usted tiene bajo su autoridad, esa reciprocidad viene de qué tan buena relación usted tiene con Dios. Porque esa es la relación que va a influenciar su vida. Porque vuelvo y me apego a la idea de que como personas que de alguna manera somos volubles y afectados socialmente por cómo me trata el otro, pues créame que si el empleado yo lo veo mal y descompuesto, creo que yo me descompongo más que él. Y no funciona así. Así que Pablo les dice, Pablo les está diciendo aquí, haced con ellos lo mismo. Y también les dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, verso 1, también a los amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Y esto era la muestra del carácter de Cristo frente a aquellos que tienen ellos a su cargo. Y añade, dejando las amenazas, como lo dice Pedro también. O sea, no había que estar
si son siervos cristianos, son esclavos cristianos, y el amo es creyente, pues no era necesario el látigo, porque el siervo sabe por qué debe hacer las cosas, con qué motivación debe hacerlas. Y el amo debe hacer un excelente muestra del señorío como Cristo también. Y de esa reciprocidad fabuloso. Pero ¿y si no? Entonces, ¿me guardo a Cristo para comportarme como el mundo? No, sigue habiendo la responsabilidad sobre cada uno, independientemente de la otra parte. Así que el mismo Señor del siervo, dice Pablo al final, y vosotros amos haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. O sea, el mismo Señor del amo es el mismo Señor del siervo. O sea, allá en el cielo o delante del Señor, usted no va a decir, yo soy dueño de Grupo Nutresa, yo soy dueño del Grupo Gilinski, yo no sé cómo va, por ahí escuchaba harto al respecto. No importa. Allá tal cual tú eres, delante del Señor no hay acepción de personas. El Señor no toma parte de un lado o del otro. El Señor aplica su santo juicio y Él mismo nada pasa inadvertido viendo. Y Pablo les dice a los creyentes también, amos, en Colosenses 4:1, no sean tiranos y opresores. Y condúzcanse todo el tiempo, Pedro les va a decir, todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor todo el tiempo. Así que para los amos, para los jefes, persigan e imiten el gobierno de Cristo. Para nosotros, independientemente del rango, del rol que desempeñemos en el área laboral, es Cristo la mira todo el tiempo nuestra. Nuestro servicio no está dado en la satisfacción de los hombres, sino en el agradar a Dios. La calidad de nuestro servicio no es por la satisfacción del jefe que tenemos, sino por la satisfacción de la voluntad de Dios. Y como Cristo, un siervo sin igual, como ejemplo de nuestras vidas, sigamos nosotros sus pisadas, como lo va a decir Pedro también en la primera carta, en el capítulo 2, el cual no hizo pecado, estimados hermanos, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Estimados hermanos, sea esta nuestra convicción: persigamos a Cristo, sigamos sus pisadas, que el Señor sea fortaleciéndonos en este año de muchas labores. Amén. No, hermano de trabajo, sí. Bueno, no, que esa sea nuestra convicción. Yo sé que usted mañana va a llegar si tiene trabajo, porque algunos están de descanso, ¿no? Les dan esas vacaciones colectivas. Pero y si no, ya sabe, no así como con la cabeza metida entre el piso, sino como para el Señor. En todo lo que usted haga, sea lo que usted haga, sea hecho como para el Señor, y sométanse a esas autoridades. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, hoy agradecemos tu perfecta y divina voluntad, Señor, expresada en tu palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad que con tu iglesia tenemos de reunirnos, Señor, para meditar en tu palabra. Habla a nosotros, Señor, y ayúdanos a conformarnos a la imagen de Cristo, a servir como tu Hijo ha servido, Señor, y a llevar todos los padecimientos por causa, Señor, de parecernos a ti. Ayúdanos a extender, Señor, tu gracia, a extender, Señor, tu palabra, tu mensaje, en formas a veces tan sutiles como esta, Señor, y es el haciendo tu voluntad en el área en el que nos has puesto, social, laboral, Señor. Ayúdanos, Señor, a conformarnos a tus criterios, y que nuestra motivación no sea la condición social, el entorno, Señor,
cualquier cosa que pueda afectarnos, ese ruido externo, sino que nuestra motivación, Señor, sea el agradarte a ti. Todo servicio que nosotros prestemos, Señor, esté fundamentado en ti, en que tú, Señor, recibas gloria, en que tú, Señor, seas agradado a través de nuestra labor, de nuestras funciones, y que la excelencia en todo lo que hagamos, Señor, sea porque queremos exaltarte a ti, Señor, sea porque queremos glorificar tu santo nombre, y todo aquello que tú, Señor, en lo que quieras promocionarnos, prosperarnos, Señor, a ti sea la gloria, Señor. Ayúdanos a recordar esto. En el nombre de tu Hijo Jesús ruego tu bendición sobre mis hermanos, Señor, una vez más, y guárdanos de camino a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.